El prólogo de Orid, 26 de junio. El venerable David había nacido en Tesalónica. Al principio llevó una vida de ascetismo cerca de Tesalónica, en una choza construida bajo un almendro. Más tarde continuó su vida ascética en Tesalia. Tanto se purificó a sí mismo por el ayuno, la oración y las vigilias de toda la noche, que se hizo digno de recibir una gran gracia de Dios. Una vez tomó el carbón en la mano, puso incienso en el carbón e incensó al emperador sin sufrir daño alguno en la mano. Al ver esto, el emperador se postró ante él. La gente quedaba asombrada con sus numerosos milagros. Murió serenamente en el 540 y pasó a ocupar su morada en la eterna bienaventuranza. La fiesta del ícono de la Santísima Madre de Dios en Tikvin. Este ícono de la Santísima Madre de Dios estuvo primero en Constantinopla, pero en 1383, 70 años antes de la caída de Constantinopla, 1453, apareció repentinamente en el cielo cerca de la ciudad de Tikvin, en el norte de Rusia, en el lugar donde bajo el suelo se construyeron una iglesia y un monasterio. Por eso este ícono lleva el nombre de la ciudad de Tikvin. Gracias a este ícono milagroso se han producido innumerables milagros. Muchos enfermos, en particular, han recibido la curación por su intermedio. La fiesta del ícono de la Santísima Madre de Dios en Odigitria, entre paréntesis, la que indica el camino. Este ícono fue hecho en madera por el evangelista Lucas en persona, y la Santísima Virgen lo vio y lo bendijo. San Lucas regaló este ícono al funcionario imperial Teófilo, para quien escribió los Hechos de los Apóstoles. Este ícono fue llevado más tarde de Antioquía a Jerusalén. En Jerusalén, la emperatriz Eudoxia lo tomó y lo envió a Constantinopla como regalo para la hermana del emperador, la piadosa Pulqueria. Pulqueria colocó el ícono en la iglesia de Santa María de las Blanquernas, una iglesia que ella misma había fundado. La Santísima Madre de Dios se apareció una vez a 2 ciegos y los condujo a la iglesia de las Blanquernas, delante de su ícono, y allí les devolvió la vista. Debido a esto, este ícono recibió el nombre de Adigidria, entre paréntesis, la que indica el camino. Cuando los ejércitos del rey persa Cosroes y del rey escita Cagán atacaron Constantinopla, el patriarca Sergio sacó este ícono y lo llevó en procesión alrededor de las murallas de la ciudad. Entonces la Santísima Madre de Dios, la Purísima Virgen, salvó a los cristianos de los no cristianos. Los ejércitos de los adversarios se confundieron, el mar se agitó, sus barcos se hundieron y los enemigos que seguían vivos se dieron a la fuga. Desde entonces este milagro de la Santísima Madre de Dios ha sido conmemorado el sábado de la 5ª semana de la honorable Cuaresma con el himno de la Acatisto. Durante la época de la iconoclasia, este ícono fue llevado al monasterio del Pantocrátor y allí fue rapeado en una pared y una luz votiva fue dejada ardiendo delante de ese lugar. Más tarde fue encontrado tal como estaba cuando había sido escondido. La fiesta del ícono de la Santa Madre de Dios de Lida o Roma. Durante la persecución de los iconoclastas, el patriarca Genadio envió este ícono a Roma. El barco que lo llevaba navegó con rapidez milagrosa. Del mismo modo, regresó a Constantinopla cuando hubo cesado la persecución. Reflexión. El arrepentimiento incesante es necesario para un cristiano hasta su último aliento. San Marcos el asceta dice, entre comillas, piensa y verás que el secreto de las bendiciones que recibieron los santos de Dios estaba en el arrepentimiento. Arrepentimiento, incluso en la hora de la muerte. Lo siguiente es algo que ocurrió una vez. Un viejo asceta y renombrado padre espiritual se estaba muriendo y llamó a un sacerdote para que le diera la Sagrada Comunión. En el camino, un ladrón se unió al sacerdote, deseando ver por sí mismo cómo muere un hombre santo. El anciano recibió serenamente la Sagrada Comunión y conversó serenamente con el sacerdote. El ladrón entonces lloró y dijo, «Que Dios te bendiga. Por desgracia, ¿qué clase de muerte será la mía?». El santo anciano, cediendo de pronto al orgullo, le respondió, entre comillas, «Sé cómo soy, y será para ti como lo es ahora para mí». El ladrón volvió por el camino llorando y todo el tiempo lamentándose sobre sí mismo, y de pronto cayó muerto. Entonces el pueblo vio a un, entre comillas, loco por Cristo, que lloraba por el anciano santo, pero bailaba y cantaba por el ladrón. Cuando le preguntaron por qué hacía esto, contestó, entre comillas, «Con su orgullo, uno, el anciano, perdió todos sus méritos. Con su arrepentimiento, el otro, el ladrón, cosechó todos los frutos». Contemplación.
contemplar la curación milagrosa de la mujer encorvada, entre comillas, y había allí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años y estaba encorvada, y no podía en modo alguno enderezarse. Lucas capítulo 13, versículo 11. Primero, cómo el Señor puso sus manos sobre la mujer encorvada y la mujer se enderezó. Segundo, cómo mi alma se deforma al igual que la mujer y se inclina hacia el suelo. Tercero, cómo si el Señor pone su mano, es decir, su Espíritu Santo sobre mi alma, la deformidad quedará inmediatamente corregida. Sermón sobre el miedo del hombre malvado. Entre comillas, huye el malvado sin que nadie lo persiga, mas el justo va seguro como cachorro de león. Proverbios 28:1. Los hombres malvados le temen hasta a la sombra. Para ellos las sombras de los árboles parecen un ejército. Donde quiera que algo cruje, el malvado piensa, el vengador viene. Oye el temblor de las hojas como si escuchara una serpiente de cascabel. Toma las voces de los pájaros por los gritos de los cazadores que persiguen la presa. Ve la hierba como un espía de su maldad, el agua como un testigo contra él, el sol como un juez, y las estrellas como si se burlaran de él. Ah, hermanos míos, cuántas mentiras nacen del miedo, porque el miedo proviene del pecado, el pecado proviene del diablo, y el diablo es el padre de todas las mentiras. El miedo fue el primer fruto del pecado. Cuando Adán pecó, se escondió de la faz de Dios. Y Dios, cuando lo llamó, Adán dijo, entre comillas, te he oído en el jardín y temeroso porque estaba desnudo, me escondí. Génesis capítulo 3, versículo 10. Adán no conocía el miedo antes de pecar ni se escondía del rostro de Dios, sino que, por el contrario, siempre se apresuraba a encontrarse con Dios, pero tan pronto como pecó, tuvo miedo. Sin embargo, el hombre justo como un león se siente seguro de sí mismo, sin pecado, sin miedo, sin pecado, sin debilidad. Los que se abstienen de pecar son poderosos, muy poderosos y valientes, muy valientes. Los justos son fuertes y valientes. Así son los justos, únicamente los justos. Oh Señor sin pecado, sálvanos del miedo sin causa, pero antes de eso, sálvanos del pecado, el padre del miedo. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.